vamos a hablar de la ruta de la mentira, de la mafia mediática de la República Argentina, que titularon en su momento La Ruta del Dinero K. La semana termina con muchos problemas, es evidente, de toda naturaleza. Elegimos en nuestro programa lo pornográfico de la decisión de una Cámara Federal en Comodoro Pi. Ya no se puede soportar, las palabras han perdido su rango. Decir que estos jueces Bertuzzi y Llorens son unos sinvergüenzas hace que la palabra sea insignificante. Decir que son unos descarados, desfachatados, todas las palabras pierden su valor. El rango era mucho más amplio cuando queríamos hablar de estos personajes, Llorens, Bertuzzi, Bruglia, todos estos jueces que actúan de una manera en la cual la corrupción de Comodoro Pi se advierte de una manera tan pero tan clara y tan evidente. Un personaje como este, Bertuzzi, por ejemplo, insulta el amor que se tiene por el derecho, por cualquier abogado, por cualquier estudiante de abogacía. Lo que han hecho al terminar la semana es impracticable desde el punto de vista jurídico, porque el propio derecho procesal les impediría decir que una ONG fundada por hombres y mujeres que tienen que ver con Mauricio Macri pueden presentarse como querellantes para darle continuidad a una causa en la que Cristina Fernández de Kirchner estaba sobreseída, el de la ruta del dinero K. Esto es lo que ha pasado. Este final que tenemos para una semana de oprobio en tantos aspectos perdura, porque lo de la justicia, lo de Comodoro Pi, lo de estos jueces que provocan una violación de todo pudor jurídico va para mucho tiempo. Ahora tendrán que resolver sobre el permiso que ellos dan a una ONG que se llama Bases Republicanas, que es de la gente de Macri, que tiene gente de Macri, que firma por otra parte, que no se esconde, le da la posibilidad de ir nuevamente contra Cristina Fernández de Kirchner. Y uno dice, ¿cuándo tendrá un poco de paz esta mujer? Si el sobreseimiento ofrecido, finalmente pedido por el fiscal que más la atacó durante 10 años, porque no tenía nada, porque nunca encontró absolutamente nada, cuando se le ofrece la absolución, el sobreseimiento, aparece una ONG estrictamente política, con gente que estaba en el Consejo de la Magistratura, pero que es de Macri, que ha estado en los hechos más violentos referidos al gobierno de Macri en 2016 en adelante. Esa gente puede volver a plantear esta causa. Acompáñeme con página 12 de ayer, en que aparece de esta jornada también. La Cámara Federal aceptó revisar el sobreseimiento a Cristina Kirchner a pedido de una ONG macrista. Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi aceptaron a través de una resolución incluir como querellante a la Asociación de Bases Republicanas. Esta es una medida tan pero tan desfachatada. Entonces ya no se puede caminar pensando en que existe un poco de justicia en la Argentina, porque cuando la justicia llega, a los 3 días pueden modificar los efectos y pueden proceder como lo han hecho esta semana Bruglia, Bertuzzi, que con el voto contrario de Fara, que va y viene, pero que de vez en cuando parece asumir un poco de dignidad, la que debe haber tenido cada uno de ellos cuando eran muchachos, estudiantes del derecho, y amaban las fuentes del derecho, el valor que tiene el derecho para las relaciones humanas, para establecer nada menos que la maravillosa palabra justicia, a la que ellos desoyen, traicionan, violan en cada una de sus últimas decisiones de todos estos años de oprobio de Comodoro Pi. Quiero compartir con ustedes algo muy especial. Hace un tiempo guardé un trabajo del colega Ari Lijalad, una brillante tarea que marcaba entre 2016 en adelante todo lo que fue la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, que pareció que había terminado por lo menos en esa causa y que se pone otra vez en marcha. Vamos a leer juntos lo que nosotros llamamos un destacado, los 1001 usos de la ruta del dinero que no era acá. Las coincidencias entre los movimientos en la causa que dio inicio al lawfare en 2013 con el pago a los fondos buitres, porque verán ustedes que todo tiene que ver también con el ocultamiento, con la mentira y con el robo despiadado. Hubo 2 chispazos que encendieron la pradera del lawfare en 2013. Uno lo prendió Cristina, el otro un colega del grupo Clarín. Uno fue la firma del memorándum de entendimiento con Irán. El otro fue la fábula de la ruta del dinero K.
Recordemos lo del memorándum porque está asociado a la ruta del dinero K, es decir, los mismos tiempos, la misma necesidad de vituperar a esta mujer. Escuchémosla a ella. Argentina no va a ser obstruida y mucho menos va a renunciar a la soberanía, y las autoridades judiciales argentinas podrán ir a Teherán a interrogar a todos los acusados en presencia de juristas internacionales cuyo objetivo es asegurar el debido y legal proceso, principio fundamental del derecho penal occidental. La Argentina había tenido dignidad y sentido soberano. La Argentina, cuando hubo que pelear con los fondos buitres, recorrió los lugares más importantes en el orden internacional. En la ONU fueron a pelear Kicillof, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el inolvidable Héctor Timerman, que pagó su esfuerzo, su grandeza con su propia vida. Ellos consiguieron esto, que vale la pena recordar, porque después vino el pago a los fondos buitres. Y ese pago a los fondos buitres, más el lavado de dinero, llamado blanqueo de capitales, del 2016, todo tenía que ser tapado por causas inventadas, absurdas, como las que estamos presentando ahora. Recordemos aquello de Timerman y Kicillof. La deuda soberana, señores, es un derecho que tenemos los países para reestructurarla. Y es una forma de ponerle límite a los piratas del siglo XXI, que no son ni más ni menos que los fondos buitres, que amparándose en la falta de una legislación global, han aprovechado y han usufructuado sobre la pobreza de muchos de los países aquí. La Argentina obtuvo una rotunda victoria que le daba la posibilidad, que debió buscar también el actual gobierno, de pelear en los foros internacionales contra el Fondo Monetario Internacional, así como se estaba peleando con los fondos buitres en aquel momento. Pero sigamos tomando esa gran nota de nuestro colega Ariel Jalad, que nos sirve de base para ir intercalando los aspectos televisivos que hacen a estas causas. El 8 de abril del 2013, CFK anunció el envío de una serie de proyectos al Congreso para una reforma judicial. El 14 de abril, a los 6 días de ese anuncio y a pocos meses de la firma del memorándum, se volvió por parte de Canal 13 a la ruta del dinero K. Empezó esa historia en realidad. Un show mediático armado con declaraciones guionadas de Leonardo Fariña, el mismo que después decía, querían show, les di show. Y Federico Eláscar, un hombre que llegaron a tener secuestrado para que dijera lo que el grupo Clarín pretendía. Y ahí afirmaban que Lázaro Báez era el testaferro de los Kirchner. Esa era la segunda parte, pero recordemos por qué lo hacían, el intento de reforma judicial de Cristina Fernández. Palabra empeñada, y para llevar a cabo, como corresponde, a través del Parlamento de nuestro país, de lo que nosotros hemos presentado y creo que se ha internalizado también en la sociedad como la democratización de la justicia. La ley de regulación, 6 puntos había hablado, la ley de regulación de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados. La medida cautelar ha dado, casi en broma, casi en serio, origen a un nuevo derecho que por lo menos cuando yo era estudiante en la facultad no lo conocíamos, y que era el derecho cautelar. Al recorrer este camino que impone la decisión de Bruglia Bertuzzi de la justicia, qué mal llamada, de Comodoro Pi, recordemos que lo estamos haciendo porque tomaron la decisión de volver a la causa de la ruta del dinero K, el invento de Clarín, por las razones que usted seguirá viendo a continuación. Es decir, lo que estaba terminado empezó de nuevo. Empiezan de cero. Bruglia, Bertuzzi, Clarín, y vas a saber cuántos más acompañando a ese establishment cada día más mafioso. En esos días hubo un programa dedicado a Cristina Fernández de Kirchner en Seychelles. La acusaron de que desvió un avión que estaba llevándola a cumplir sus tareas de primera mandataria del país en Seychelles para echar un vistazo a la fortuna que tenía escondida allí. Le dijo al comandante, desvíe el avión, este es el cuento que hicieron, vaya a la isla, quédense todos aquí, yo voy al banco y vengo.
para ver esos dineros. De esto la acusaron en un programa que vale la pena de vez en cuando buscar y ver, porque al mismo tiempo es un ejercicio muy respetable de ficción. Pero de ficción. Estamos hablando de política, de algo que lo dolió muchísimo al país. Vea esta parte. Es la suite que homenajea al escritor que inventó a James Bond, el agente británico 007. Bond. James Bond. La Ian Fleming es la habitación más cara y exclusiva del complejo. En el destape, mi amigo Ari Lijalad cuenta que el fiscal Guillermo Marijuán le dio impulso al caso enseguida. El periodista La Nata sostenía domingo a domingo su show con una réplica de una bóveda que abría para adentro. Los fondos buitres fueron un punto de contacto entre ambas causas. Así como financiaron campañas por el caso Memorándum, también empujaron la ruta del dinero K. Clarín puso en tapa el 9 de octubre del 2014 Contraataque Buitre. Revela más cuentas de la ruta del dinero K. ¿Qué interés tenían los fondos buitres en el tema y por qué contraatacaban en un expediente que no los involucraba? Lo mismo que con el memorándum, limar al gobierno K para cobrar más. Estamos en la Torre de las Américas, uno de los edificios de negocios más importantes de Panamá. Aquí funciona la sede caribeña de SGI y la financiera Daniel Pérez Gadín, en la que trabaja Fabián Rossi y en la que se manejaron los millones de euros de Lázaro Báez. Vamos a entrar. Hola, venimos a SGI. Fabián Rossi, Daniel Pérez Gadín. ¿Cómo? ¿Pero podemos hablar con alguien de la empresa? Bueno, da toda la sensación de que están haciendo una gran investigación. Van allí y preguntan, ¿está el gerente? No, el gerente no está. ¿Y por qué no está? Qué raro que no esté el gerente. ¿Qué es lo que nos ocultan? ¿Qué le están escondiendo a nuestros telespectadores? Y usted se hace una ficción. Crea en su cabeza un panorama que después lo va a llevar, por supuesto, al odio. Y a intentar matar a quien corresponda si la justicia no puede ponerla entre rejas. Estábamos en Seychelles investigando, buscamos ahí a ver qué hay, pero no nos quieren atender. Preguntamos, el gerente no está. ¿Saben algo de una fortuna que hay acá de Cristina Fernández? Y el tipo que está en mesa de entrada dice, no señor, no sé nada. No es así, que se viene al banco con una cámara y se busca. No, nosotros estamos haciendo una investigación muy importante de la corrupción que hunde a un país. Eran los tiempos de sembrar el odio a más no poder. Esto era el sustento del programa. Por supuesto no había nada, pero la fantasía. Acompáñenme ahora en esto que escribe Ari Lijalad, en esa nota que por suerte hemos conservado muy especialmente. Empezaba la historia de pagarle a los buitres, ya se ponía en marcha, estaba Macri, ya no estaba el gobierno que había ganado en la ONU, nada menos, el derecho a discutir con los buitres teniendo razón. El 29 de febrero Daniel Pola, que era el mediador de los fondos buitres, anunció un acuerdo con el NML Elliott, el fondo buitre que comandaba Paul Singer, canalla internacional muy importante y que fue el principal lobista contra CFK. Él pagó los gastos a medias con Clarín de la cobertura que estos periodistas hacían en Las Vegas para buscar la fortuna también de Cristina Fernández. El acuerdo fue pagarle 4.600 millones de dólares, una quita de apenas del 25%. Pola aclaró que el acuerdo estaba sujeto a la aprobación del Congreso de Argentina y específicamente al levantamiento de la ley Cerrojo y la ley de pago soberano, dictado bajo la administración de Cristina Kirchner y que no permitía ese acuerdo. Vea cómo acompañaba la mafia de Clarín aquel movimiento. Mire esta tapa, esta canallada, esta atrocidad. Un video involucra más al hijo de Lázaro Báez con el lavado. Lázaro Báez era el hombre que, habiendo ganado efectivamente mucho dinero
en esos años lo destinaba a Cristina Fernández de Kirchner. Este era el propósito, este era el intento que tenían para que esto avanzara. Ahí se producía, si miremos la tapa de nuevo, la derrota acá de marzo, está lo de la derrota en algún lugar ahí, y que se contaba dinero en una financiera. Estaban contando dinero y esto era presentado de la manera vil que ya conocemos. Mire lo que sucedía en Comodoro Pi en ese tiempo, porque todo se tapaba denunciando a Cristina, las tapas de Clarín, los programas del Canal 13, las denuncias de Bonadío, los ataques de Marijuán. Era una verdadera locura lo que estaba sucediendo. Y le contamos esta historia porque hoy, cuando todo había terminado, cuando quedaba en el olvido, cuando parecía que le habíamos puesto una llave a ese pasado bochornoso, a ese pasado lujurioso de la justicia y de los medios de comunicación, abrieron la caja de Pandora, reapareció el tema. Mire lo que sucedía en aquel mes de abril de 2016, ¿se acuerda? Basta leer algunos de los párrafos de las condenas judiciales desde la Suprema Corte de Justicia. Me olvidaba decir algo de Irigoyen. El golpe de Irigoyen fue convalidado por la Suprema Corte de Justicia. No podrían haberse consumado las entregas y la desgracia sobre tantos argentinos y argentinas sin la complicidad del Poder Judicial. Es imposible. Ni que hablar de lo que fue la proscripción, los decretos prohibiendo decir Perón, peronismo, Eva Perón. Yo estoy segura que si pudieran prohibir la letra K del abecedario, la jornada fue gloriosa para Cristina Fernández, pero todo lo que vendría sería muy doloroso. Uno no sabe en qué lugares del cuerpo pone la posibilidad de resistir a lo que ha sucedido. ¿Qué pasa hoy cuando estaría tranquila en su casa, tomándose un café, charlando con alguien, hablando por teléfono, y de pronto surge la noticia que generosamente el doctor Darío Villarruel entregó a mi programa de radio en la mañana porque no se había conocido en ningún lado? Me tocaba hacer el anuncio, el adelanto de lo que después tardó horas en estar en el diario Clarín, porque no sabían qué tratamiento darle, qué impulso darle a esta nueva infamia. Bueno, en ese momento recordaba cómo se reaccionó a todo esto por la respuesta popular que había tenido además Cristina Kirchner. Apareció Macri anunciando, celebrando la ley del arrepentido. Inmediatamente vamos a ver para qué sirvió. Un Estado que combate las mafias y previene la corrupción. La ley del arrepentido se volvió una pieza clave para el avance de las causas judiciales. Muy difícil sobrellevar esto, porque ahora usted me va a acompañar a la tapa de Clarín que permitía, mientras Macri hablaba del arrepentido, que ya lo celebraran. Primero, la ruta del dinero K, siempre ese título de Héctor Horacio Mañeto y su diario Sembrador del Odio. La justicia tiene pistas sobre las bóvedas. No existían, por supuesto, pero la justicia tenía pistas. Y si se arrima, va a encontrar casi por primera vez la aparición del nombre de Fariña en toda esta historia. El arrepentido, del que había hablado Macri previamente, el arrepentido Leonardo Fariña dijo haber conocido algunos de esos escondites, de esas bóvedas, que por supuesto no existían y nunca aparecieron. Pero había que buscarlas. No nos olvidemos de Patricia Bullrich diciendo que había contenedores enterrados bajo tierra, bóvedas que eran donde se guardaban vinos, y sin embargo fueron con todo el periodismo porque lo que importaba era el circo, lo que importaba era tapar. Estaban robando a los jubilados, estaban trayendo el dinero para blanquear de Macri, de su mamá y de su hermano y de su amigo Mindlin y de todos y de su amigo Caputo y por supuesto de otros amigos más de esa banda infernal dueña
del país. Esas cosas como se tapaban. Y con Marijuán cambiando de campera. Un martes se ponía la campera azul, otro día se ponía la campera roja. Nunca imaginaron que Marijuán se iba a hartar de ser un canalla más de los que estaba en la persecución de Cristina Kirchner, y un mal día para ellos iba a decir: no hay nada, ya me da vergüenza, ya no puedo más, ya no puedo volver a mi casa y cenar con mi familia y que me pregunten, bueno, ¿qué está pasando con esto? Porque yo ya sé que no pasa nada. Eso ocurrió con Marijuán, pero mientras tanto, circo, métale circo. Y mire lo que pasaba, aquellas excavaciones buscando los containers que estaban enterrados bajo tierra, dando vuelta a la Patagonia. Allí anda con una de sus camperas Marijuán, caminando y haciendo pinta para la televisión. Pasaron años de esto, pero no nos podemos olvidar. Esto es una canallada tras otra. Esto es lujuria pura, no es derecho. Es algo, mire, Marijuán, para completar este panorama, llegó a decir en un audio con uno de los periodistas claves del sistema, llegó a decir que esto iba a servir para meterla presa. Mire cómo lo celebraba. Decirle que lo más importante, además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención, con la prohibición de salida del país y con el deber de comparecencia ante el tribunal. Le decía recién que el asunto era tapar el blanqueo. Vamos a ver cómo lo contaba nuestro colega Ari Lijalad. La distracción sobre el pago a los fondos buitres no fue el último uso de la ruta del dinero que no era acá. Jugaron esa carta también para blindar la amnistía para sus amigos y familiares evasores, conocido como blanqueo, que Macri disfrazó de reparación histórica para los jubilados. Macri impulsando aquel blanqueo, mintiéndole a todos los jubilados. Una pequeña porción sacó alguna ventaja. El resto perdió tanto que empiezan a preguntar, y ya lo están haciendo algunos, si se pueden realizar juicios por la trampa que significó aquello que Macri anunciaba de esta manera. Miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior, que se los llevaron porque no confiaron en el Estado. Necesitamos que sean parte de esta nueva etapa que comienza en la Argentina. Y por eso los invitamos a hacer un sinceramiento fiscal. Parece mentira, ¿no? Estaba estafando al país, pero estaba estafando a los jubilados, que no tenemos tantas revanchas. Estaba impávido. Yo diría que sin tomar ni mínima conciencia del daño que estaba haciendo para traer los 36 millones de dólares que Gianfranco, su hermano, quería blanquear, porque los tenían afuera. El mundo, en 2016, por impulso de Alemania, empezaba a buscar dinero porque también ellos tienen grandes evasores, como en la Argentina los hay. Y también ellos tienen problemas económicos porque la recaudación de los impuestos baja muchísimo. Y allí apareció la canciller alemana de entonces, exigiéndole al mundo y a los lugares donde estaban los dineros escondidos, Islas Vírgenes, Caimán y todo eso, que tenían que sincerar la situación. Y les entró miedo. Y tenían como presidente a Macri aquí, entonces dijeron, vamos a hacer un blanqueo de capital. Y Gianfranco dijo, yo tengo 36 millones. No los trajo. Para nada, quedaron allá. Pero dijo, yo los tengo. 36 millones de dólares. Incluyendo también el dinero de su mamá, que no podía. La ley era una trampa, de la ley participaron muchos políticos que tendrían que avergonzarse de haberlo hecho. Pero además les dieron la espalda porque votaron con alguna reticencia. Pero luego Macri consiguió poner por decreto lo que a él le servía y lo que quería. Y nadie puso el grito en el cielo. Parece mentira, el poder que tiene la derecha, el poder que tiene el establishment, es muy abrumador. Esto que estamos contándole de la decisión de Bruglia y Bertuzzi volviendo a abrir las puertas para el camino de la ruta del dinero K es ampliamente demostrativo de a qué se juega en la Argentina cuando hablamos del derecho. Había que tapar un poco lo del blanqueo, porque no era fácil tampoco disimular lo que querían hacer. ¿Y para qué lado tomó la tapa de Clarín? Tomó para el lado de decir que Casanelo había ido a Olivos. Mire esta tapa. Un hijo de Lázaro Báez acusó al juez de proteger a Cristina.
estaba metido en Olivos el juez Casanelo. El Tiempo dijo lo que todo el mundo sabía, que no. Y los que dijeron que había estado en Olivos ahora están procesados, porque tuvieron que reconocer, frente a lo que queda de bueno de la justicia, que no sé qué porcentaje es, debe ser mínimo, tuvieron que reconocer que habían mentido, y habían mentido a las órdenes de gente de la AFIP, que era gente de Macri, que a su vez era gente de este tipo, que es el que maneja todo. El gran jefe de la banda del Lago Escondido, el gran jefe de Comodoro Pi, de Casación, de Burga Bertuzzi, Llorens y de la Corte Suprema de Justicia. Ese gran jefe ponía todo bajo el control de sus medios de comunicación para que sucediera toda esta ignominia para el mundo de la justicia. Llegamos a 2023, tenemos que acortar camino porque se nos va el tiempo y queremos hablar también de otros temas. Llegamos a junio del 2023. ¿Qué pasó en junio del 2023? Mire usted lo que decía la tapa. Absuelven a Cristina en una causa por lavado de dinero, pero siguen otras. Bueno, sigue lo que ahora estamos comentando. Todo el tiempo, piense usted, la siembra del odio. Son años, son muchísimos programas de televisión y tapas de los diarios, y la gente a la que le va, como le va. Tan mal como ahora o peor en algunas épocas. Y entonces, mientras a usted le va mal, le cuenta Mañeto con sus esbirros que hay una señora que roba y no va presa. Y dale con esto, machacar con esto. Y meterle para adelante. Y usted se va llenando de bronca. Bronca, indignación, que termina en algún momento siendo odio. Esa siembra del odio explota el 1 de septiembre del 2023, cuando intentan matarla. En la mano de Sabag estaba el brazo de toda esta campaña del odio. Realmente quienes sostienen el arma del odio que quiso matar a Cristina Fernández de Kirchner es cada una de esas tapas, cada uno de estos mafiosos que hemos visto. Bueno, ahí está el intento de asesinato, del que Mañeto y su gente dijeron que era un supuesto atentado. Esto es supuesto, esto es inventado. Pero se animaron a decir más. Se animaron a decir que ella era realmente la que había trabajado todo este asunto. Todo esto había sido orquestado por ella. Eso son capaces de decirle al país. ¿Cómo no despertar todo el odio que puede terminar votando lo que se vota a veces? Si ya no se sabe qué hacer. Son unos sinvergüenzas, son unos bandidos, no van presos, son ruines. Yo estoy cansado y a mí me va mal, porque al 90% de la gente en el mundo entero le va muy mal. Y en la Argentina hay un alto porcentaje de gente que le va mal y hay un 40 y pico % de gente que además está viviendo en la pobreza, que seguramente no es la que más se permite el odio, pero está impulsado, está potenciado todos los días de nuestra vida. No puedo creer que estoy contándole esto, porque esta semana, al terminar estos días de tantos inconvenientes y problemas en la Argentina, en lo que hemos tenido que caminar con el agua en la cintura, dejar las casas, pero al mismo tiempo seguir mirándolas para que no se lleven nuestras cosas, cuando no sabemos qué sucede con la moneda, qué pasa con la inflación, qué pasa con la comida, cuál es el precio de la carne, cuál es el precio del pan. En medio de todo esto se aparecen con esta historia. Quiero decirle entre paréntesis que hay alguna novedad mínima sobre el caso del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el intento de matarla. Milman, que es un político muy vinculado a Bullrich, muy vinculado a Macri, muy vinculado a la mafia de la Argentina, por otra parte, sabía lo que iba a suceder y lo comentó, y esto ambientó un proceso en el cual se conoció que empleadas de él también conocían, y todos fueron a lavar, a limpiar los celulares en oficinas de Patricia Bullrich. Pero a ella sí, tardíamente, pero a él no partía nunca el pedido de teléfono. En estos días se supo de un espantoso asesinato de un empresario en función de los teléfonos. Los teléfonos pueden servir muchísimo.
Prácticamente la mayoría de los crímenes hoy día son detectados, descubiertos, muy bien investigados en función de atar cabos con los llamados telefónicos. Pero la jueza Capuchetti no lo permitió. No quiso que Milman tuviera que dar su teléfono para ver de dónde había sacado la noticia de que iban a atentar contra Cristina Fernández. Yo por suerte voy a estar lejos, en Pinamar, llegó a comentar. Y que además anunció antes que iba a haber un atentado fingido por Cristina Fernández de Kirchner. Esto dijo el personaje. Y ante la jueza, que nunca estuvo, porque no lo habían querido llamar, podía llegar a sostener que él no sabía absolutamente nada de esto. Muy bien, deme su teléfono. Vamos a ver con quiénes hablaban esos días. Vamos a ver qué pasaba entonces. Bueno, recién, ahora en estos días, le piden el teléfono a Milman. Esa es un poco la novedad. Como para que no apareciera alguien que de corazón, como Juan Grabois, le dijera a Cristina Fernández de Kirchner, perdón, Cristina. Cristina Fernández de Kirchner, gracias por todo lo que hiciste por este pueblo. Perdón si no te defendimos lo suficiente. Y sabé que del corazón de tu gente, desde los barrios, desde el Norte Grande y la Patagonia, no te va a sacar ningún delincuente armado, ningún juez corrupto, ni nada de lo que se opone a una verdadera y profunda democracia. Nos vamos a ocupar con mucho dolor de lo que está pasando en Ecuador, un tiempo que tendría que ser de celebración de la democracia, es de tremenda complicación. Hoy hubo otro atentado que no terminó con la muerte como en las dos ocasiones anteriores, inmediatas de los últimos días, pero que también viene a marcar lo que ya es inminente, las elecciones del próximo domingo, bajo fuego, bajo mucho miedo. Están Marco Teruggi y Denise Herrera nuevamente para entregarnos la información. Los escuchamos a ustedes, compañeros, para evitar el delay, directamente el informe que estamos presentando en vivo a través de Extra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Víctor Hugo, a toda la audiencia de Canal Extra. Bueno, efectivamente, otra jornada marcada por la violencia política. Esta vez sucedió con la caravana del candidato presidencial Noboa, que denuncia que hubo un atentado en su contra, y esto se enmarca en una campaña electoral que realmente es de las más violentas en los últimos tiempos en América Latina. Habría que remontarse tal vez a Colombia en los años 80, cuando varios candidatos presidenciales eran asesinados, para dimensionar lo que está pasando acá en Ecuador, donde hay una sucesión de violencia política en un marco de violencia extendida con bandas criminales que toman territorios, en fin, un clima de muchísima incertidumbre que está golpeando sobre el ánimo electoral y ha tenido, claro está, un impacto en las encuestas y en lo que se vislumbra de qué pueda pasar este próximo domingo, que va a ser la primera vuelta presidencial, donde la candidata Luisa González de la Revolución Ciudadana encabeza, pero el gran debate es si podrá lograr una victoria en primera vuelta o, como se rumorea en varios espacios, se habrá que dirimir esta elección en una segunda vuelta en el mes de octubre. Adelante. Qué gusto, Víctor Hugo, y a todos los que nos ven por la televisión argentina, sumando a lo que dice Marco. Evidentemente es una situación inédita para el país en un contexto también violento y con operativos de seguridad nunca antes visto. La verdad que ver varios candidatos que buscan llegar a la presidencia con chaleco antibalas es algo que nunca lo hemos visto en la historia del país y que evidentemente muestra la situación tan extrema de violencia que vivimos. Ayer, por ejemplo, lo que sí llama la atención, que fue en el cierre de campaña de Luisa González, la candidata por la Revolución Ciudadana, y su binomio Andrés Arauz, fue que no decidieran utilizar chaleco antibalas. Eso fue algo que sí llamó la atención. Por su parte, Yacu Pérez, el dirigente indígena, hoy junto a su partido también estaban bastante bien resguardados, puestos el chaleco también antibalas. Y por otro lado, también este atentado del candidato Noboa, él ya lo anticipaba, que había recibido amenazas durante el debate que se celebró el anterior domingo
domingo. Esto de cara a las elecciones, que estamos ya 20 de agosto, donde el contexto aún sigue siendo bastante particular, con un operativo nunca antes visto, más de 100.000 oficiales desplegados en las calles del país, entre militares, policías, que además también resguardarán a los diferentes candidatos. Evidentemente es un contexto nuevo para el país, están llamados a las urnas más de 13 millones de ecuatorianos y bueno, tomando los resguardos, si bien se ha confirmado un plan de seguridad por parte del Consejo Nacional Electoral en los diferentes puntos de recintos de votaciones, evidentemente eso no puede tampoco asegurar que no sigan ocurriendo más atentados como vimos hoy en esta caravana del candidato Noboa. Y Víctor Hugo, solo un detalle para agregar. El país está bajo estado de excepción, es un estado de excepción casi permanente y a pesar del despliegue de militares, de policías, la violencia no cesa y de hecho hay muchas voces, análisis políticos que hablan ya de un estado fallido, es decir, de un estado que es incapaz de garantizar la seguridad de una contienda electoral y mucho menos de sus ciudadanos. Mientras los escuchamos, me gustaría saber en qué lugar de Quito están. Tengo recuerdos tan lindos de esa ciudad. Y brevemente también que nos digan si se conoce algún tipo de favoritismo para la elección. Ha trascendido que la gente del correísmo estaba muy bien posicionada para estas elecciones. Y por último, ¿cómo imaginan este domingo en cada una de las ciudades importantes, sobre todo de Ecuador, donde está la gran caja de resonancia, para este día que tendría que ser histórico, maravilloso, como siempre que el pueblo se encuentra en la democracia, y sin embargo se recibe bajo los efectos de todo lo trágico que ha sucedido en estos días? Así que les agradezco un comentario final. Marcos, Denise. Bueno, claro que es un contexto, como bien lo decía Marco, donde Luisa González, la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, que además también es un hecho histórico que una mujer en el país busque la presidencia, es algo importantísimo que marcar aquí, tenía ya una ventaja sobre los otros candidatos, ¿no? El asesinato de Villavicencio evidentemente marca la historia del país, porque además los discursos siempre han sido señalar a la Revolución Ciudadana como los culpables de todo. Evidentemente, cuando ya no hay justificación, ocurren estos hechos y nuevamente volvemos a escuchar esta intención, que son los discursos de los gobiernos de Moreno, de Lazo, gobiernos con una visión neoliberal del país. Ayer la escuchábamos a Luisa González hablar sobre la escasez de medicina, el no acceso a la salud, a la educación, a una situación tan precaria para los ecuatorianos que evidentemente en la época del correísmo se pudo combatir. Hablaba de enterrar este modelo neoliberal y evidentemente los discursos ahora siguen señalando y a criticar el trabajo de la Revolución Ciudadana y que se enmarca también con un encubrimiento de la prensa tradicional, hegemónica que sigue operando en el país, pero además también con los discursos de cientos dirigentes políticos que siguen señalando al expresidente Correa como el culpable de todo, aunque también la voz de Correa sigue siendo muy determinante en el país, en el futuro también en la opinión pública, quiero decir, de los ecuatorianos. Él ha señalado bastante bien las intenciones que trata y que tiene este asesinato, por ejemplo, evidenciar la falencia de la Policía Nacional, el intento de Lazo de llamar también al FBI, a la ayuda extranjera, para en algo decir que se está haciendo, como bien lo decía Marco, pese a un estado de excepción, evidentemente hay un gobierno aquí ausente y que nos obliga incluso a estas elecciones anticipadas, ¿no? Y cerrar por último, decir que efectivamente Luisa González es quien encabeza las encuestas. Hay probabilidades hoy de que se pase una segunda vuelta según lo que están marcando las encuestadoras. Y ahí la pregunta sería quién sería el segundo que competiría. Hay varios nombres en danza. Está Jan Topic, por ejemplo. Está el mismo Noboa o Otto Sonnenhasner, que tienen también, por ejemplo, en el caso de Topic, mucho eco con un discurso de fuerte mano dura. Él es un empresario de la seguridad, tiene empresas de drones, de radares y tiene toda una narrativa de poner orden, ¿no? Una suerte de militarización de su discurso que efectivamente en este contexto de tanta zozobra, tanto agotamiento social por la violencia, pues escucha eco en una sociedad que se encuentra bajo un shock social continuado por este nivel de violencia. Marco Teruggi, Denise Herrera, cuánto valoramos esta entrega periodística desde la ciudad de Quito. Muchísimas gracias. ¿Te toca ser presidente? ¿Estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. ¿Y el CONICET?
que quede en manos del sector privado. Vas a tener un despelote. ¿El CONICET en manos del sector privado? Que se ganen la plata sirviendo al prójimo conviene mejor que le dé un mejor precio, como hace la gente de bien. Que el programa que nosotros proponemos es mucho más duro que el del fondo. Por lo tanto, digamos... No va a haber problema ahí. Bien, ese es el punto, no hay problema. Si fuera por mí, Menés, vos te querés drogar, hacé lo que quieras. Drogate, hacé todo lo que quieras. Mientras que yo no tenga que pagar la cuenta. ¿Me comprendés? O sea, vos te querés reventar a droga, hacelo. Van a hacer auditoría en el Inca. Lo vamos a cerrar. Pero hay que hacer una auditoría. Sí, pero lo vamos a cerrar. Porque no igual puede que la ser televisión pública, igual que Telam. Lo que puede pasar con la Argentina, para muchos un acercamiento a un verdadero infierno. Esta idea de una economía polarizada, por ejemplo, con todo lo que le va a costar a los ciudadanos. Estas ideas que recalan en permanentemente cortar la vida de los científicos, de los estudiantes, de los jubilados, terminar con el Estado, enflaquecerlo, dejar a la deriva a millones y millones de personas en condición de vulnerabilidad. ¿A qué infierno nos está acercando? ¿En qué peligro estamos? Me parece que muy grande. Pero también queda esto en la decisión de sus propios criterios. Mientras tanto, lo que queremos es refutar. Por ejemplo, lo que está diciendo este candidato Milei. Aquí está Mercedes D'Alessandro, muy prestigiosa en materia económica, diciéndonos que habría que hacer la cuenta de cuánto saldría vivir en el mundo Milei del libre mercado, a cuánto el transporte, la energía, los subsidios, cuánta gente podría pagar por la salud y por la educación y los medicamentos para los jubilados. Encima de todo esto, para apuntalar a Milei aparece Macri, nada menos. La verdad que yo siento que el compromiso ahora se va a ratificar porque Patricia tiene esa idea, tiene esa convicción, está en el momento de su vida para hacerlo, porque hay momentos y momentos. Ella está en el momento en el cual está dispuesta a dar todas las batallas, ¿no? Y además, creo que decirte que la motosierra es fundamental, pero tiene que ser parte de una caja de herramientas, ¿no? Y Patricia no la única. Claro, tiene que tener el bisturí, porque a veces necesitas el bisturí, la lima, un martillo, de golpe una tenaza. Entonces, y la motosierra como un hecho fundamental, pero no es solamente con la motosierra, ¿me entendés? Con todo el respeto al mundo, pero de vuelta, creo que ya hoy, de vuelta, y lo quiero ratificar, ¿no? Javier Milei es parte del cambio que se viene en la Argentina. Todo un metafórico, Macri. Hay que asistir muchos días todavía de aquí a las elecciones a estos disparates. ¿Nos ayudarán los desvaríos de Milei, de Macri, Bullrich en materia económica? ¿Ayudarán a pensar o ganará la desesperación de la gente que siente que no está bien? Porque no se está bien. Eso va de suyo. Vamos a ver. Aquí hay que dar lucha, hay que dar pelea, hay que trabajar de ciudadanos, hay que plantearse cosas, temas permanentemente para no caer como una víctima más de un estado de situación complejo, complicado como el que tiene la Argentina, para empeorarlo. Por ejemplo, Milei dice, basta de China, ¿qué es esto de Brasil? Terminemos con todo esto, porque él quiere embajada de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos relación con ese país nada más y ya sabemos cómo nos va, no hay que abundar en detalles. Y mencionó también a la embajada de Israel. Ningún problema con Israel como tal, con la nación, pero sí bastante problemas con los gobiernos de derecha que Israel ha sabido tener en los últimos tiempos. Mire lo que dice Milei. Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio. Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿no cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Obviamente. Claramente. Y en cuanto a Brasil, es el socio comercial más importante de Argentina. Hablaste duramente de Lula en el pasado. ¿Se pueden acercar? No. ¿Qué significa? ¿Que no lo pensás y sos presidente? De hecho, yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. O sea,
En el fondo es un comercio administrado por estados para favorecer empresarios prebendarios. No puede tener la esperanza de que sepa aquello que demostró saber cuando escribió su libro Pandecomics, una cosa así, que era casi cómico en el sentido de que todo estaba plagiado. Las buenas ideas que había en el libro, buenas ideas de Hayek, por ejemplo, de Friedrich Hayek, el gran adversario de Keynes, la idea neoliberal con continuidad de Milton Friedman, etc. Todo eso había sido copiado y él lo presentaba como que eran sus ideas. Él era Adam Smith más Hayek y contra Keynes, y así planteaba la historia hasta que alguien, buen lector evidentemente y muy conocedor de esos pensadores austríacos en general que él citaba, todo lo había copiado. Y se presentaba ante el mundo como un sabio de la economía neoliberal, por ejemplo. Bueno, ojalá que siga sabiendo nada más que eso, porque entonces uno puede estar más tranquilo cuando habla de China e ignora que China no es el país comunista que era cuando nosotros éramos chicos. Ha cambiado bastante. Estábamos hablando de, en todo caso, un capitalismo de Estado. Pero no tiene nada que ver con la China que aprendimos a combatir por sus faltas de derechos, etc. El vocero de la Cancillería china ya le respondió, pero también habla de este tema Gabriela Pepe en este tuit. Vale la pena compartirlo con ustedes. Ahí está Gabriela Pepe diciendo que respecto de la propuesta de Milei de romper relaciones con China, porque es un país comunista, resulta que los principales socios comerciales de ese país, de esa China, son Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Australia y Alemania. Ellos sí pueden, pero la Argentina no podría con Milei como presidente. Juan Manuel Carr, también un prestigiosísimo joven colega, muy entendido en los temas internacionales, nos dice en este tuit: lo que está pasando con Lula en Brasil llega a una aprobación del 60%. ¿Usted sabe lo que es eso? Crece entre los propios evangélicos, gente muy especial, que también ha gravitado en torno a Milei acá, y votantes bolsonaristas. ¿Pero cómo se explica?, pregunta Juan Manuel Carr. Aumentó el salario mínimo, reflotó programas sociales, Bolsa de Familia, Mi Casa, Mi Vida. Hubo una baja notoria de la inflación, principalmente alimentos, y una caída del dólar. De esa forma consiguió Lula llegar otra vez a ser el Lula que teníamos en el recuerdo y en el corazón. Pero todos estos famosos luchadores, entre comillas, que siempre están con el establishment, saben muy bien con quién se meten. Le preguntaron a Milei si iba a quitar a la iglesia, que se lleva unos buenos dineros de las arcas públicas. ¿Qué iba a hacer con eso? Y esto respondió. De los recortes del gasto público, el Estado aporta a los cultos religiosos, a los colegios, exenciones impositivas, a los obispos. ¿Qué va a hacer con todo eso? En principio, todavía eso no se puede modificar. Vos tenés que hacer un montón de reformas antes para poder avanzar en eso. Incluso constitucional. O sea, eso, hay cosas que y nosotros no estamos por reformas constitucionales. ¿Dónde está lo constitucional que impide algo que está siempre además en la discusión? Muchas veces se habla sobre los dineros muy importantes que se le dan a la iglesia. Por eso la iglesia es, la cúpula eclesiástica es opción por los ricos. Está la iglesia opción por los pobres, pero esos son otros tipos de curas a los cuales uno abraza siempre. Pero lo que es, y eso que ahora han estado bastante más suaves porque Francisco marcó un camino distinto, pero de vez en cuando se desfasan y son la iglesia en opción por los ricos. Será por eso que a la iglesia no se la toca. En cambio, a los estudiantes sí, los estudiantes con un voucher, ¿no? A un sistema de vouchers para que pudiera existir competencia en las distintas instituciones y que de esa manera contribuya a mejorar la calidad de la educación. Diego Shermuk le da buena respuesta a esto. Lo que lo hace en principio para inviable es que esto está visto desde un eventual futuro presidente de la nación que no tiene las escuelas a cargo. Claro, son de las provincias. Las escuelas son de las provincias. Dicho por la ley de descentralización de las escuelas del año 92. Del gobierno que él reivindica.
del gobierno que él reivindica. Está bien, me parece que es coherente el planteo. Pero además hay desde la Constitución, el artículo 5 de la Constitución habla de cómo las provincias están a cargo y tienen que garantizar esto, la educación. Entonces, digamos, para poder hacer esto, lo primero que tendría que hacer es desarticular la descentralización. Y muchas cosas más, descentralizar muchas cosas más. Sin embargo, él dice que está pronto para ser presidente de la República porque apuesta, como los medios, como Clarín y Nación, que se han dado cuenta que no tienen la vaca atada para las elecciones de octubre, que todavía Unión por la Patria, con Massa, con Kicillof, tan importante desde la provincia de Buenos Aires, pero para todo el país, tiene mucha pelea para dar y que ellos no van a conseguir dos picos, es Bullrich o es Milei o Bullrich. Pero no los dos para el balotaje. Ya lo saben, ya lo entienden de esa manera. Y por lo tanto se quieren cubrir. Así que si se puede dar un golpecito antes de que termine este gobierno, para esta mafia, mejor todavía. Y de paso Milei les dice, yo estoy pronto. Yo no tenía fiscales en la elección, no tenía gente para poner de fiscales, pero sabe los ministros que tengo y la gente que tengo para armar un gran país. No tengo ni que contárselo. ¿Que te llame el gobierno y que termine antes? Yo no lo descarto. Digo, Alfonsín se terminó yendo 6 meses antes. Claro, pero es muy fuerte. A ver, pero no queremos eso, ¿no? ¿Está claro? No, claramente. Nadie quiere eso. Para, Johnny, a ver, yo no estoy... No, ya sé, pero hay que aclarar todo en la Argentina. Ok. A ver, yo lo que digo es, yo estoy preparado para asumir ya. Ya. Por eso soy el único que presentó un programa de gobierno completo. Listo. Es decir, nosotros estamos en condiciones de asumir ya. ¿Sabes por qué? Porque la situación es muy delicada. Vos hoy tenés un desequilibrio monetario que es peor que el que tenías en la previa del Rodrigazo. Recordá que eso implicó multiplicar la inflación por 6 y la cantidad de pobres por 5. Bueno, está pronto. Nosotros también para decirles muchas gracias y hasta la próxima.